¿Qué argumenta el gobierno venezolano para decir que hubo fraude en los resultados y en el proceso de las primarias de la oposición? Bueno, muchas gracias por la invitación. El gobierno venezolano lo que está argumentando es que debido a que esta primaria se realizó sin el apoyo del Centro Nacional Electoral, el CNE, es una primaria inconstitucional, que es una primaria ilegítima, que las elecciones en Venezuela deben utilizar las máquinas automatizadas, cuando la realidad es que esto no es así. La Constitución lo que contempla es que el CNE tiene una potestad exclusiva, porque tampoco lo dice textualmente, para llevar a cabo las elecciones a cargos públicos, pero esta es una elección que se realizó interna de los partidos políticos de la oposición. Muy distinto sería el caso de que se haya solicitado formalmente el apoyo del CNE y en ese caso la Comisión Nacional de la Primaria tenga que brindarle cierta calidad a los resultados de la elección para mantener contento al CNE y ahí sí tendrían cierta potestad para intervenir. Pero en este caso, el gobierno lo que quiere es quitarle valor no tanto a la victoria de María Corina Machado, que como teníamos meses viendo en las encuestas, era algo prácticamente innegable, pero lo que quiere quitarle es la legitimidad a que hayan salido más de 2 millones de venezolanos a tomar las calles y a poder votar en una elección primaria para demostrar su descontento. Bueno, ¿y se puede esperar de alguna manera transparencia en la investigación penal de la Fiscalía y también qué consecuencias podría traer? Bueno, en la investigación penal de la Fiscalía yo no veo ningún tipo de posibilidad de transparencia, comenzando por el hecho de que es una investigación penal sin ningún tipo de hecho punible, porque como está diciendo, la Constitución claramente contempla que las organizaciones políticas puedan reunirse para elegir a sus integrantes, para elegir a sus líderes de manera libre, sin ningún tipo de intervención del Estado. Ahora, ¿qué podemos esperar de lo que viene después de la primaria? Esto lo tenemos que analizar desde dos matices. La primera, la primaria como elección, y la segunda, lo que representa el triunfo de María Corina Machado. A la primaria como proceso electoral, como proceso de movilización de la oposición venezolana, tenemos que aplaudirla, sobre todo el esfuerzo titánico de personajes como Jesús María Casal y de los demás miembros de la Comisión Nacional de la Primaria, porque ellos lograron tener una logística suficientemente sólida como para movilizar a los millones de venezolanos, no solo en territorio nacional, sino en todas partes del mundo que salieron a manifestarse. Y después, como la victoria de María Corina Machado, a la hora de analizarla, esta ya se pone un poco más complicada. ¿Por qué? Porque María Corina Machado tiene que entender que aunque esta es una elección primaria que la debería legitimar como una candidata presidencial en Venezuela, esto lo único que la legitima por la condición de su inhabilitación es hacer la candidata, hacer la líder de la oposición y a tener un peso importante en lo que decida la oposición de ahora en adelante. ¿Qué pasa con esto? María Corina Machado tiene que entender que no se puede tener solo una hoja de ruta. De la misma manera que 2 más 2 es 4, 3 más 1 también. Es por eso que no podemos ir con esa ruta de hasta el final, de solamente llevar un plan. La oposición tiene que plantearse un mecanismo de sustitución de candidato, porque es cierto que María Corina Machado queda legitimada como la líder de la oposición, pero tiene una inhabilitación impuesta por el gobierno que quiera o no, no hay ninguna manera de ella quebrantar ese proceso. Entonces ella tiene que tomar una decisión responsable y permitir que en el caso de que no se pueda justificar su candidatura, la oposición tenga un candidato y los venezolanos no nos quedemos nuevamente en el camino de la abstención y no nos podemos alejar del camino electoral.